Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Iniciamos esta onceava, onceava grabación de la materia Teoría del Estado, que se imparte en cuarto tetramestre de la licenciatura en Derecho en la Universidad Ciudadana. Está nuestra onceava sesión, perdón, en donde estaremos describiendo la actividad de esta semana, que ya es la actividad número 10. Y pues ya casi vamos finalizando, ahora sí que el tetramestre. Les menciono que les estoy abriendo la actividad el bloque, más que todo el bloque de la actividad número 11, para que participen en el foro, y ya que es una actividad obligatoria, realizar 3 comentarios, 3 participaciones, que como se los menciono, una de ellas más sustancial, que será valorada de 0 a 8, y 2 réplicas o contrarréplicas de 0 a 2, cada una de ellas. Que sean algo sustancial, que sea algo, un comentario a sus demás compañeros, que sea, que aporte al comentario de alguno de ellos. Y así a su vez, o sea, también se los realizarán a ustedes. En ese entendido, pues ya tendremos la calificación de excelencia. Siempre manteniéndonos en una, con las normas de cortesía, con las normas de conducta que debemos de estar llevando a cabo en los foros y en las demás redes sociales, sus medios electrónicos que ustedes utilicen. Pues sí les invito a que lean todas y cada una de estas, pues son normas, como les menciono, son reglas de conducta que ustedes deben de llevar. Mínimo en en mis foros sí los deben de realizar obligatoriamente, y en los demás pues los exhorto a que también lo realicen con sus redes sociales, para evitar caer en ciertos delitos que se pudieran llegar a dar. Bueno, aclarando este punto, por eso les estoy dejando abierto desde este inicio de tetramestre el, el foro, el bloque ya abierto. Y bueno, nuevamente ya también les menciono que está regularización y puntos extras, son 2 actividades opcionales que tan solo le den clic ahí en el apartado de la tarea y estarán viendo sus indicaciones. Regularización son cuestionario de más de 100 preguntas con todas las indicaciones que aquí les señalo: su portada, su introducción personal, el desarrollo, que son las preguntas, la conclusión personal y la bibliografía y referencias. No dejen de incluirla también la bibliografía, aquí está señalada abajo. Y si les quito puntos, si no, pues es que no es un trabajo de ustedes, sino eso es extraído de algún texto y pues como tal lo debemos de referenciar. Eh, Conclusiones e introducciones personales, sí me fijo mucho que también sean personales, que no se anden copiando de ningún otro texto o de algún otro compañero. Si en el dado caso yo encuentro un plagio dentro de sus actividades, pues ninguna de las dos se va a calificar. O sea, yo no sé en realidad quién la hizo, quién no la hizo, o quién se la pasó a quién. En ese sentido, no otorgo ningún punto a ninguno de los dos. Por eso les menciono, cuiden sus preguntas, cuiden sus trabajos, no las anden ventilando ahí en cualquier red social, porque pues si no, digo, algún otro compañero la va a poder subir, y en ese sentido, pues ninguno de los dos va a obtener alguna calificación. Aclarando ese punto, bueno, digo, lo menciono porque ya se ha dado, sinceramente. Y bueno, los exhorto a todos y cada uno de ustedes a realizar también esta actividad. A los que les va muy bien, pues no tienen necesidad, pero a los que no, pues ahí sí les menciono que sí tienen aquí la posibilidad de cómo obtener puntos, más puntos extras.
y otra es la de puntos extras, perdón. Puntos extras es un video que ustedes tienen que realizar de alguna de las actividades que a ustedes les pareció más interesante. Bueno, ahí ya se tendrían que videograbar, ya sea en la computadora, en algún celular, algún otro medio que ustedes consideren pertinente, ya sea por ustedes, con algún amigo, compañero, ser querido que los apoye, con cualquier material didáctico, llámese digital, manual, ahí sí lo dejo a su libre albedrío para el mejor entendimiento del tema que ustedes eligieron. Me hacen un video de 5 a 7 minutos, no tan extenso de 10, ni tan pequeño de 1 de 2, o sea, algo sustancial, explicándonos el tema que ustedes hayan elegido, ¿ok? Y también tenemos hasta el 4 de diciembre, igual que la actividad de regularización, para poder anexarla aquí en este apartado. Aquí ya tengo uno, sinceramente ya tengo que revisar, pero somos 129 en esta aula, tan solo en esta aula, que es el aula A. Bueno, aclarando ese punto, bueno, me da mucho gusto que ya está un video ahí y bueno, también es como entusiasmo para ustedes mismos también que ya pueden ustedes ir subiendo este video. Nuevamente les menciono, 4 de diciembre y se cierran todas las actividades. También les voy a dejar abiertas las actividades 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, la 10 pues claramente está. Y la 11 toda la siguiente semana. Igual trataré de abrirlas durante estos días para que ya puedan irse apurando. Y ya, ahora sí que enfilándonos al examen final. ¿Por qué hasta el 4 de diciembre? Porque el 5 al 9 ya tenemos nuestro examen final programado en la semana 13 y nada más van a ser 5 días, como se pueden dar cuenta. 5, 6, 7, 8, 9. Es lunes a viernes. Aquí no tendremos ni sábado ni domingo para presentar el examen final. ¿Por qué? No lo sé. A mí no, digo, yo no doy esta indicación. Nuestros supervisores nos señalan el calendario que nosotros debemos de seguir y pues bueno, nosotros replicamos en cada uno de nuestros cursos estas indicaciones. Posteriormente ya tendremos el examen extraordinario del 10 al 13 y concluimos totalmente ya el curso, ¿ok? Porque nosotros tenemos que entregar las actas ya el día siguiente. El 14, el 15 tenemos que entregar las actas finales ya firmadas con todas las calificaciones de ustedes. Se lo señalo para que se apremien, se den cuenta que también ya cualquier circunstancia, cualquier anomalía que exista, pues tiene que ser ventilada antes del examen final, porque ya después del examen final ya no tendremos cómo aclarar cualquier circunstancia de alguna actividad, de alguna calificación, que por cierto, aquí también quiero aclarar, como ya lo hice en teoría general del proceso, las calificaciones de ustedes, que estén bien preponderadas, porque en una de las aulas de derecho penal me aparece que está como el examen parcial menos. No, pero aquí sí está bien. Miren, aquí pueden encontrar 10 y son 3.5. Es lo correcto que debe de ser. Ese, digo, cada uno de los exámenes son 3.5. Por eso siempre les aclaro que es muy importante que los presenten. Si los dejan de presentar, perdón, si los dejan de presentar es bien difícil poder concluir satisfactoriamente en primera oportunidad el curso, ya que te quedarías pues con 6.5 si no realizas uno. Bueno, por eso también están las actividades de recuperación ahí de regularización. Pero bueno, no, aquí también ya me quedo tranquilo. 9.01 sacó 3.15.
para que ahí vayan considerando más o menos la calificación. Entre menos, pues bueno, menos calificación tengas, pues menos porcentaje claramente van a obtener. Pero van muy bien, digo, van muchas personas muy bien. Arriba de 5.4, 5.6. Ya con el examen final y con estas últimas actividades, pues bueno, ahí sí ya van a acrecentar ya más su calificación. Van a llegar a tener ya los 7, los 8, los 9. Y bueno, ok. Aclarando estos puntos, siempre, digo, de alguna otra manera me apremia de mencionarles los sucesos que puedan surgir o las circunstancias, las noticias que puedan llegar a tener antes de explicarles la actividad, porque es como, pues bueno, ya para que ustedes vayan concientizándose de esto, ¿no? Ya están. Las actividades opcionales, puntos extras, regularización, el foro no me lo dejen de contestar también, por eso les estamos dejando ya todo abierto. Tienen 2 semanas para realizarlo. Y bueno, ahora sí, lo que nos concierne en esta semana, la actividad de la semana 11 de la actividad número 10. Es un cuestionario del análisis de lectura sobre la organización del Estado y las funciones del Estado. El objetivo de esta sesión es que la estudiante aprenderá de los órganos, las características, tanto relaciones y clasificaciones de las organizaciones del Estado, los límites de las actividades de los órganos del Estado, la jerarquía y el poder de obediencia y sus límites también mismo del Estado. Estamos llevando a cabo esta sesión el lunes 21 de noviembre a las 15 horas o a las 3 pm, como ya estaba señalado. Y la fecha límite para esta actividad número 10 es el 27 de noviembre del presente año 2022 a las 11:30 u 23:30 horas. Que como se los acaba de mencionar anteriormente, pues bueno, contando con mi benevolencia, los dejaré abiertos hasta el 4 de abril. O sea, esta actividad, pues bueno, concluirá hasta el 4 de abril, pero no por eso la dejen hasta el último. Sinceramente, entre más pronto vayan realizando ya sus actividades, pues se van quitando de obligaciones que llegan a tener. Y así pueden también hacer las actividades de regularización o puntos extras. Digo, me encantaría mucho ver más videos. Damos clic, oprimimos en el apartado de cuestionario de análisis de lectura sobre en la actividad número 10 y les aparecerán las indicaciones totalmente similares a las de las actividades anteriores, en donde les menciono que son 10 preguntas con 4 posibles respuestas, de las cuales tan solo una es la actividad, diga, la respuesta correcta, y deben de ser contestados en un tiempo menor de 90 minutos cada uno de los 3 intentos que se les está otorgando para efectuarlo. Como les mencionaba anteriormente y nuevamente, es una actividad, no es un examen, sino es meramente para que ustedes lean, comprendan los capítulos que están señalados para cada una de las semanas y así obtengan pues una calificación buena. Entre más tiempo le dediquemos, creo que nos va a ir mucho mejor. Persona que pues en verdad no lea el texto, pues va a ser difícil que tenga una calificación de excelencia, ¿no? Y esa creo que es la mínima exigencia que se les está pidiendo: leer, comprender, sacar sus preguntas y pues nuevamente evaluarlas aquí en esta actividad. Este capítulo está en el 377 al 407 del libro del texto Teoría del Estado del maestro Francisco Porrúa Pérez, que se encuentra ahí en el apartado de lecturas y pues claramente ya lo deben de haber tenido ustedes. Bueno, aquí ya van más personitas, déjenme checar cómo vamos.
ahí entre semana a veces digo, me introduzco ahí en las actividades y también me gusta estar revisando cómo van. Y por lo regular siempre les ha ido mucho, muy bien a las personas que les dedican un poquito más de tiempo. Es algo muy singular, ¿no? O sea, em, tiempo, calificación, o sea, mira, aquí sacó 4, esta persona con 11 minutos. Pues 11 minutos es muy poco, ¿no? Pero las personas que le dedicaron media hora, ahí tienen el 9, 51 minutos, el 10, 22 minutos, 10, diga 9, aquí 16 minutos. Igual pueden ser pocos minutos, pero a lo mejor ya pude yo haber obtenido mi base de datos, mis preguntas. Entonces ya conforme me van apareciendo, ya las voy contestando, porque ya tengo mi base de datos. Entonces a lo mejor no es tampoco así como muy particular lo de los minutos en sí, porque pues igual ya como les puedo decir, ya tienen sus preguntas realizadas. Aquí está una persona todavía haciéndolo, está en proceso y pues le deseamos todo el éxito del mundo. Ok. Bueno, vamos a leer un poquito sobre el tema. Quieran o no, ya avanzamos mucho, mucho en el texto, que sabemos que es medio difícil, como se los mencioné desde un inicio, es algo, es un texto como difícil no difícil de comprender, pero sí como más teórico, ¿no? Se manejan muchas más teorías y muchas actuales, muchas ya quedaron obsoletas. También las posturas de tantos autores, de tantas aportaciones que hicieron juristas muy célebres, y pues aquí las retoma el maestro Francisco Porrúa y pues nos la señala de alguna otra manera también con su postura afirmativa o en sentido a veces negativo también, que él también pues dice, pues yo no coincido con tal o cual autor, pero bueno, esto es lo que dice cierto personaje, ¿no? Y bueno, aquí sí les menciono que realicé muchas preguntas, son dos textos, son dos capítulos que pues me dediqué a realizar una buena cantidad de preguntas, o debí de haber tenido un buen de tiempo también cuando los hice, pero pues bueno, me gustó y sí les digo que son arriba de 50, 60 preguntas, en donde aleatoriamente les estarán apareciendo algunas de estas que estaremos aquí señalando a ustedes. Y bueno, iniciamos con la clásica, ¿no? Está en cada uno de los capítulos, siempre se las he estado mencionando, pero bueno, es porque así nos lo menciona el texto y pues así es la materia, es teoría del Estado. Y nos menciona que el Estado constituye una organización social y está dotada en su realidad con un conjunto de instituciones y de estructuras jurídico-políticas. En este capítulo así nos lo figura como el Estado, el autor, y nos menciona en este capítulo que los órganos del Estado son estructuras particulares con la misión de llevar a cabo sus actividades y tienen la misión de realizar los actos estatales. La integra el gobierno y la administración del Estado. No todos son de la misma categoría y tienen diversa función. Y de la misma se derivan que tengan igualmente distinción estructura o una estructura. En sí, la actividad del Estado se manifiesta o se ostenta por medio de la actuación de sus gobernantes que actúan formando parte de la estructura del Estado, como se llaman en los órganos del Estado, ¿no? Y bueno, podríamos ahí también mencionar, pues, como en sí los poderes, ¿no? Políticos, y cada uno de esos también, pues, es una constitución
de los órganos de los estados. Em, hay, em, hay una clasificación de estos órganos del estado y se caracterizan por estar estructurados como una forma organizada, no tienen leyes orgánicas en sí. La estructura del Estado se compone de órganos, pero como esta estructura estatal es compleja, requiere igualmente la existencia de una pluralidad de órganos para su estudio. Lo más conveniente en catalogar para examinar sus caracteres es hacerlo de una clasificación o clasificarlos. Encontramos en primer término un grupo de ellos y son órganos mediatos o inmediatos. Estos órganos mediatos o inmediatos tienen la característica de los órganos del Estado. En general los dividimos eh, como los inmediatos del Estado son el primer término los creadores o los creados por el Estado. Es como el órgano creador en sí de ese mismo órgano. Podríamos estar hablando aquí una estructura como, pues en sí los poderes, los poderes de la unión, que son creados para la misma, digo, en una igualdad, para estar como en esa situación de que ninguno es más mayor que el otro en poderío, y bueno, son creados por el mismo Estado. Serían los órganos inmediatos. Y los órganos mm, que se llaman mediatos pueden dividirse también en primarios y secundarios, dependientes o independientes, y normales y extraordinarios. Mm, los Otro de los tipos de órganos nos menciona los órganos legislativos, y es la clasificación de estos órganos que tienen importancia en los estados y que adoptan la teoría de representación, y mencionan un ejemplo de órganos. Pues bueno, estos serían un órgano secundario de los que estamos hablando en la situación de los órganos inmediatos. Mm, pues bueno, los legislativos es como sabemos que es la creación de las leyes, y también es la representación proporcional del pueblo. El pueblo, que es la clasificación, el órgano que tiene como la importancia del Estado y que adopta la teoría de representación, y es como, pues en sí es un órgano inmediato primario. Aquí sí, mientras que el legislativo, como era un secundario, como algo representación, el pueblo sí es un órgano considerado como inmediato primario. Y bueno, más adelante también nos señala ahí que hay una clasificación de los órganos inmediatos del Estado que necesitan de una colaboración de otro órgano del Estado para exteriorizar su voluntad. Por ejemplo, las leyes emanan del legislativo, tienen que ser promulgadas y tienen que ser dadas a conocer o ser publicadas por el ejecutivo. Y bueno, también ahí pues se le llaman los órganos dependientes. En este sentido, tiene que depender del otro para que se pueda realizar también cierta función. Y como lo mencionaba anteriormente, eh, los órganos, tanto el ejecutivo, el legislativo y el judicial, tienen en esa imparcialidad y son dependientes de unos de otros en ese sentido, para que nadie tenga esa autonomía. Y hay otro tipo de órganos también, bueno, en cierta manera también estos órganos tienen cierta independencia, y nos habla de estos órganos de esta clasificación de órganos inmediatos del Estado que no necesitan de otro órgano para desarrollar su actividad. Por ejemplo, el Ejecutivo
al realizar una función administrativa lo hace directamente sin el concurso de otros órganos del Estado. Yo sí siento ahí que el Ejecutivo, pues bueno, representado por el presidente, en este caso a nivel nacional, pues sí es un órgano independiente, ¿no? En ciertas actuaciones, eh, como decretos que se pudieran llegar a dar. Mm, Otra de las clasificación de los órganos inmediatos del Estado son aquellos que, por su nombre lo indica, existen siempre en la estructura del Estado para su funcionamiento regular y son los normales u ordinarios. Em, Aquí estamos hablando de pues ciertas instituciones como policíacas, del orden público, que siempre se deben de mantener o sea, si cambien legislaturas o cambien los representantes del Poder Ejecutivo o del Judicial, pues ciertas estructuras siempre se van a mantener, siempre van a ser normales u ordinarias. Habrá otras que son extraordinarios y también es una clasificación de los medios inmediatos, de los órganos inmediatos, perdón, del Estado, que son los que únicamente existen cuando concurren circunstancias especiales que se requieran su funcionamiento. Pues bueno, aquí podríamos estar señalando de situaciones tal vez a lo mejor de un estado de guerra, podrían surgirse ciertos órganos para mantener la estabilidad en el bien público del Estado, ¿no? Y podrían ser órganos inmediatos que se podrían surgir y que serían de una manera extraordinarios. Mm, Más adelante también señala que, bueno, vamos, que existen también las relaciones entre los órganos del Estado y los órganos dependientes y los independientes no ofrecen ningún problema por su estructura misma que es la que establece y las define. En cambio, cuando se trata de un órgano independiente y un órgano dependiente, sino de órganos independientes entre sí, entonces hay una precisión, los límites de cada uno para que no haya interferencia entre sus respectivas esferas de acción y para que no exista una lucha política entre los mismos. Ahí existe la relación entre órganos del Estado, ¿no? Y se tendrían que dar en esa independencia de cada uno de ellos, ¿no? Y bueno, nos mencionaba también anteriormente los órganos inmediatos característicos del Estado moderno, ya en sí es el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Una característica muy particular de ahora sí de los estados modernos, ¿no? Y una de las características de estos estados es la soberanía y se encuentra repartida en su ejercicio y en ningún órgano del estado se coloca en una situación de dominar a los demás. Teniendo la repartida, se conserva la independencia, no solo la teórica, sino real y de los órganos del Estado. Se asegura el mejor ejercicio del poder y el mejor desarrollo de ella misma, de la soberanía. En sí, cada uno de estos poderes tiene cierta soberanía, donde no puede ser pues doblegada sobre de algún otro de los poderes, ¿no? Mm, Dentro de las clasificaciones que mencionábamos anteriores, eran los inmediatos y los mediatos. Los mediatos son aquellos cuya situación no descansa de un modo inmediato en la Constitución, sino que en una comisión individual son responsables y están subordinados a un órgano inmediato de una manera directa o indirecta. Tienen históricamente su origen en formarse por individuos que cuando se asocian forman un órgano inmediato para la satisfacción de la necesidad social.
ese órgano es inmediato en relación con el grupo de individuos que se asocian, pero es secundario en relación con la actividad del Estado. Estos son mencionados ahí por el autor como los órganos mediatos del Estado. Y los órganos mediatos del Estado pueden ser los dependientes, independientes, simples y de competencia múltiple, y facultativos y necesarios. Mm, uno, un órgano mediato, puesto que auxilia al Poder Ejecutivo, al Administrativo y en el desarrollo de sus funciones dentro de determinada esfera espacial, dentro de la demarcación territorial que le corresponde, es el municipio. El municipio es un órgano mediato en sí, así lo clasifica el autor, pero no queda al arbitrio del Ejecutivo al crearlo, sino que su estructura está fijada para el orden jurídico. Entonces el Ejecutivo, para desarrollar su actividad dentro de esa esfera espacial de él, ha de servirse de este órgano mediato del Estado, ¿no? Y así como lo señala el municipio, y que es presidido por un presidente municipal. Dentro del municipio son órganos inmediatos las autoridades ejecutivas de este mismo. En ese sentido, pues bueno, son los representantes aquí de nuestros, también elegidos popularmente por todos nuestros, bueno, por la población de un territorio, ¿no? Mm, bueno, vamos a seguir con... eh, todo esto se tiene que manejar siempre en un orden jurídico. ¿Qué es un orden jurídico? Se encarga de precisar la estructura de los órganos y definir los derechos y las obligaciones de las personas físicas o a quienes se atribuye la titularidad de funciones. Siempre un Estado de Derecho, pues bueno, tiene que tener un orden jurídico preestablecido y que se tiene que llevar a cabo por los titulares de los órganos, y no pueden desdoblegarse el Estado en un conjunto de personas jurídicas que podrían entonces colocarse frente a él o acaso sobre él. El poder no pertenece a ellos en sí, a los titulares de los órganos, o sea, en un momento dado, sino al Estado, que sirve a los órganos de que está formado para actuarlo. O sea, no se confunde con el órgano mismo cuyas funciones se desarrollan. Así lo menciona el autor. Yo lo considero desde que, pues, la persona, el titular del órgano, sería una persona, pero no tiene las atribuciones del organismo en sí. Tan solo nada más por el momento en que tenga esa titularidad, pues podrá estar rigiendo ciertas decisiones, pero siempre y cuando que sean conjugadas y colegiadas por todo el organismo, ¿no? No es un organismo que recae en una sola persona. Bueno, más adelante también nos habla de la separación del titular y del órgano. Esta sirve para precisar que los derechos y los deberes de los titulares no corresponden como parte integrante de su personalidad física aislada, sino que les son atribuciones en cuanto a son funcionarios del Estado y están ligados a este, lo que significa que su actuación como titulares de los órganos del Estado no serán independientes, sino que permanecerán unidas a la vida del Estado en razón de la titularidad que los vincula. Como les mencionaba, ¿no? Se tiene que haber esta separación del titular del órgano para que dejar bien establecido que no es la persona física a la quien se le está manteniendo, ¿no? No vivimos en una monarquía, ¿no? Aquí vivimos en una división de poderes
Y pues bueno, en este caso a nivel nacional, pues cada 6 años estaremos nombrando un nuevo titular de este organismo, ¿no? Y así también los legisladores y también, pues existe también el intercambio en los cambios de la Suprema Corte de Justicia como titular del órgano judicial, ¿no? Eh, bueno, más adelante también nos señala dos términos muy importantes sobre la competencia y la jerarquía. Para evitar las interferencias de la actividad de un órgano en lo de los otros y para asegurar la uniformidad de dirección de su actividad, es preciso para esta observancia que los órganos del Estado sean coordinados y unificados. Esta coordinación y unificación se obtiene por medio de dos instituciones que son la competencia y la jerarquía. Son dos términos que de alguna otra manera esenciales de cada una de estas mm, organizaciones y no caer en algunos conflictos de intereses. La competencia estamos hablando que es la esfera particular de atribuciones que corresponde a cada órgano, mientras que y bueno, hay ciertas competencias, competencia territorial, competencia por materia, competencia por grado, que se pueden llegar a dar en el orden jurídico, que se encarga de delimitar las respectivas esferas de competencia de los órganos, distribuyéndolas de acuerdo con los diversos criterios de clasificación, como lo mencionaba, territorio, por materia o por grado. Mm, y la territorial, pues bueno, es muy comprensible. La competencia territorial consiste en la delimitación espacial de la actuación de los órganos de cada estado, y mientras que la competencia por materia consiste en la delimitación de acuerdo con el contenido específico de las funciones que se le atribuyen a los órganos del Estado, y la competencia por grado consiste en la delimitación correspondiente a la disposición escalonada del ordenamiento jerárquico de los órganos del Estado con objeto de unificar y coordinar sus actividades. Estas tres, de alguna otra manera, las competencias son eh, para como distribuir también todos los asuntos que se pudieran llegar a dar. Si habláramos en un orden de procedimientos penales, pues bueno, hay ciertas limitaciones de territorialidad y luego hay ciertas limitaciones también por materia. Bueno, en este caso pues estaríamos hablando ya de la materia penal, otros a lo mejor en otras materias pues problemas civiles, problemas familiares, estamos hablando de esa distribución. Y en la de grado, pues bueno, estaríamos hablando también ahí de los delimitaciones que se pudieran llegar a dar también en, no sé, en grados de cuantía para poder presentar algunas denuncias, demandas en carácter civil en ciertos juzgados, por eso también lo de grado. Eh, Más adelante también, bueno, nos hablamos de lo que era la jerarquía, las competencias y la jerarquía. La jerarquía nos menciona el autor que significa la obediencia de una autoridad respecto de otra de grado superior. Por encima de todas estas, las autoridades, la autoridad suprema, luego otras autoridades que tienen que obedecer a las superiores, como una esfera de competencia más limitada. Implica la existencia de un vínculo que ligue en forma escalonada a los órganos del Estado, estableciendo la obediencia de los órganos inferiores respecto a los órganos superiores que hacen valer su supremacía por medio de órdenes y por medio de la vigilancia de las autoridades de los órganos inferiores. Esto nos referimos sobre la jerarquía. También, bueno, hablando como de una estructura piramidal, habrá siempre órganos mucho más poderosos que otros, y ahí nos estaremos sometiendo de una forma escalonada, como lo menciona el autor, en esa competencia de superior a inferior en el sentido de las autoridades.
Y bueno, más adelante también nos habla del deber de la obediencia, los límites del deber de la obediencia, perdón, y nos menciona que todas las legislaciones establecen sistemas para asegurar esa obediencia, cuya existencia necesaria hemos indicado que fijan sanciones, controles, etcétera, para que la misma sea efectiva. Sin embargo, en teoría política, pues ya en forma concreta, esta reglamentación es materia de estudio del derecho administrativo. Conviene repetir precisamente cuáles son los límites y los deberes de la obediencia. Pero en sí, pues bueno, son estructuras que se han creado para poder que toda la población, mediante pues la legislación, tengamos que mantener esa obediencia, y si no, pues tendremos que ser sancionados por los medios, tanto administrativos o penales, o como dependiendo qué falta se haya desobedecido, ¿no? Ahora sí, mencionándolo como tal. Mm, hay, se deriva, bueno, hay una unidad, una organización constitucional y una autolimitación del Estado frente a los individuos, y siempre este principio de jerarquía tiene sus límites, o sea, no hay un poder absoluto como tal siempre, o sea, y siempre vamos a estar eh, en esa sumisión ante el Estado, pero el Estado tampoco nos va a poder hacer, o sea, no somos digo, aplastados por esta estructura, sino que somos como pertenecientes a ese mismo Estado. Y nos menciona ahí el autor que el inferior no solo no es obligado a la sumisión cuando notoriamente la orden, la orden ocasiona la perpetración de un delito, sino que si lo hace, si a pesar de todo lo ejecuta, incurre en la responsabilidad penal. Si es que este ocurre en las circunstancias que hemos visto, pues ya está la legislación penal tipificada, y pues bueno, va a tener que ser sancionado de esa manera, ¿no? Mm, Estamos obligados en esa obediencia, ¿no? Bueno, en este sentido, y dejamos por concluido las organizaciones del Estado como tal, y más adelante estaremos viendo también otro capítulo sobre las funciones del Estado. Ahí dentro de lo que estuve leyendo, pues bueno, es esto, este capítulo. Yo ya estuve obteniendo muchas preguntas, fueron de las que estuve ahorita señalándole algunas, y en este otro capítulo estaremos hablando también un poquito de las funciones del Estado como tal. ¿Qué es la función del Estado? La función primordial como tal es todo Estado con la naturaleza específica que le hemos asignado, independientemente de su régimen, sin tomar en cuenta su forma de gobierno, tiene que realizar las funciones del Estado. En su vida, en la vida del Estado, tiene que haber determinadas manifestaciones de actividad imprescindibles que no pueden faltar, pues si desaparecen, si faltan, si se destruyen, la vida misma del Estado puede, a través de ellas, por medio de esta actividad, es como el organismo político que llega a realizar los fines que lo originan y lo justifican, ¿no? Es como definitivamente hay unas funciones muy esenciales que tiene que estar realizando el Estado para poder existir, ¿no? Y pues bueno, de ellas los mencionábamos, las funciones de los tres poderes que lo hemos ya mencionado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, son esenciales para el mantenimiento del Estado. El contenido propio de las funciones atribuidas a los órganos inmediatos y así en la vida del Estado, en el desarrollo de su actividad encontramos las siguientes funciones
fundamentales. En toda organización estatal tiene que existir una actividad encaminada a formular las normas generales que deben, en primer término, la estructura del Estado; en segundo término, reglamentar las relaciones entre el Estado y los ciudadanos y las relaciones de los ciudadanos entre sí. Esto es necesariamente en todo Estado existe una función legislativa. Es sumamente pues necesario que se tenga que dar esta función para que pueda existir mmm, bueno, el Estado. Otra de las funciones que tiene que estar inmersa en todo Estado debe tener una función encaminada a tutelar el orden jurídico, definiendo la norma precisa para aplicar a los casos particulares. Ya hablábamos anteriormente de la cuestión legislativa, de crear las leyes, las relaciones entre los particulares y el Estado y entre ellos mismos. Y ahora una estructura, un ordenamiento jurídico, pues estaríamos hablando del Poder Judicial, para que exista también esta función de esencial atribuidas al órgano estatal. Y el Estado debe también actuar promoviendo la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos y fomentando el bienestar y el progreso de la colectividad. Se trata de la función administrativa, en los cuales se encuentra comprendida la función gubernamental o de alta dirección del Estado, con los caracteres que ya hemos asignado. Pues bueno, a esta atribución se le designa pues al Ejecutivo, ¿no? El administrar toda la función pública de un Estado. Son funciones sumamente indispensables para que exista este Estado moderno ya en sí, como tal. Nos menciona ahí también el autor Aristóteles. Aristóteles fue un gran autor y nos delegó uno de sus libros llamado La Política. El creador de la política indica que son esenciales a toda polis los órganos deliberativos, entendido por esto la función legislativa, o sea, los órganos de la magistratura y los órganos judiciales. Para Aristóteles, para este gran autor, ya tenía muy bien comprensible que para, pues sí, mantener esa estructura política tendrían que existir estos dos órganos, tanto el legislativo como el judicial, ¿no? Y es la estructura tripartita que pues hasta la fecha hemos mantenido, y creo que muchas de las repúblicas lo siguen manteniendo, y son las que han salido mucho mejor avante, ¿no? No como las estructuras a veces jerárquicamente de un solo poder. Otro de los dos autores hay que nos señala el autor Locke y Montesquieu, nos mencionan ya sobre el pensamiento moderno, y es una teoría de la función del Estado. No fue profundizada y expuesta en su completo alcance, sino hasta esta época muy posterior. Estos dos pensadores, Montesquieu, uno de los también célebres pensadores y aportadores a la política moderna, al Estado moderno, ¿no? Y es un célebre autor que elaboró su teoría buscando un mayor equilibrio entre los poderes, aun cuando consideraba que siempre deberla haber mayor predominio del legislativo. Siempre debería haberla un mayor predominio por el legislativo, con objeto de establecer ese equilibrio. Dice que ha de procurarse la división de los poderes de acuerdo con el contenido de sus funciones, fijando con claridad sus respectivas esferas de competencia, evitando las interferencias de la actividad de unos en los campos correspondientes a los demás. Un poder vigila, controla la actividad del otro en atención a su reciprocidad, a su recíproca vigilancia. En virtud
de que estando perfectamente delimitados sus campos, cada uno dentro de su propia esfera, evitara salirse de ella y que los otros puedan también inmiscuirse dentro de su correspondiente esfera de competencia. A Montesquieu se le agradece esta aportación, de alguna otra manera, ese equilibrio que se debería de mantener entre estos tres poderes. Y menciona él, dice, a lo mejor el legislativo tiene que tener un poquito como más de, un poquito, pero porque es el como el representante de todo el pueblo, ¿no? Yo así lo considero como tal. Eh, por eso, por eso como que el legislativo debe ser el de mayor representación y el que tendría que tener, es el creador de las leyes para poder, no sé, sancionar a a cualquiera uno de los otros poderes o a sí mismo, ¿no? También como ya está creado con las legislaciones anteriores. Mm, Otro de los términos que también nos señalan aquí es sobre la libertad y la seguridad. La libertad y la seguridad mantienen el equilibrio entre los poderes y de la delimitación precisa de su competencia que hemos visto son una ventaja indiscutible de la llamada división de poderes, resulta también un beneficio indudable en favor de los ciudadanos. Y bueno, pues son dos exigencias que también las debemos de hacer ver ante nuestros gobernantes, la libertad y la seguridad para todos los ciudadanos, ¿no? Eh, Bueno, ahí son varios autores que me voy a estar ahí brincando, pero sí se los dejo de tarea. Ahí Alexandro Gopali, también las modificaciones que hubo ahí en la doctrina de Montesquieu podrán venir también como preguntas. Y bueno, también ahí nos da una, em, una descripción del poder ejecutivo, el autor, y lo considera de manera unitaria por Montesquieu, ha sido dividido posteriormente en poder político de gobierno y en poder administrativo, aun cuando no sea posible desligar estas funciones, pues si el gobierno procura la realización de los fines del Estado, la administración se encamina directamente a realizarlos. Este es el poder ejecutivo, perdón, así es como lo menciona el autor. Y bueno, pues sí es como el poder que se encarga de administrar eh, todas las cuestiones de administración del Estado. Mm, la división del poder ejecutivo nos señala que se trata de una distinción esencial que permite dividir tajantemente el ejecutivo en poder político y poder administrativo. Es la misma función del Estado, considerada desde distintos ángulos de vista. Solo hay una diferencia de grado. El poder político o el gobierno fija los lineamientos fundamentales de la acción del Estado, su orientación general y el poder administrativo como una faceta de este mismo poder ejecutivo y se encargará de la realización práctica de este programa formulado. Quieran o no, es el poder ejecutivo, o sea, representando por el presidente, es como el que llega a tener pues cierta última decisión en ciertas pues situaciones que se lleguen a presentar a nivel de Estado, ¿no? Y también nos habla de la función legislativa y bueno, ahí el autor Gropali nos menciona que la actividad del Estado que tiende a crear el ordenamiento jurídico y que se manifiesta en la elaboración y formulación de manera general y abstracta de las normas que regulan la organización del Estado, el funcionamiento de estos órganos, las relaciones entre el Estado y los ciudadanos entre sí. Pues el crear las leyes, el crear el ordenamiento jurídico es propiamente de la función legislativa, ¿no?
Y bueno, es el órgano legislativo en sí. Aquí en México está compuesto por dos cámaras que colaboran en la tarea reglamentaria de acuerdo con el mecanismo fijado en las constituciones, en que esta función coopera directa o indirectamente de acuerdo con los sistemas. El jefe de Estado, a quien veces se autoriza a vetar las leyes o a presentar iniciativas o a promulgarlas. Eso es lo que les mencionaba, que a veces el Ejecutivo tiene esa autorización de vetar leyes o presentar iniciativas o promulgarlas. En otros sistemas, como suele ser en Francia y en Estados Unidos, el jefe de Estado no tiene injerencia alguna en la función legislativa, que se atribuye únicamente al Parlamento en Francia y al Congreso de los Estados Unidos. Acá en nuestra legislación, de alguna otra manera, sí mm, es propio que el presidente eh, intervenga en ese sentido en el órgano legislativo, ¿no? Mm, con, sus, con sus decretos que se podían dar. O también existe otra situación que podrían ser los referéndum. También podría venir ahí, digo, viene en el texto, no lo señala el autor. Y en este sistema se concede las facultades al pueblo, a la población, para que intervenga en la función legislativa para aprobar las leyes después de que han sido elaboradas por el órgano legislativo. Tienen que sujetarse a la votación popular. Es la institución que se conoce en el nombre de referéndum. Es como los plebiscitos que se podían llegar a dar también en ese sentido, como de que el pueblo es el que tiene la última palabra, y a veces también son pues instigados por alguno de los poderes para que pues tengan valor o injerencia en el sentido legislativo. Y bueno, en uno de los países que se encuentran adoptados por este sistema de referéndum es el de Suiza. Y pues bueno, ahí sí que todas las opiniones del pueblo son las que se hacen valer. Mm, Más adelante también nos menciona, vamos a dejarles ahí unas pendientes de funciones legislativas. Ahí son varios, digo, es un capítulo ahí, se extiende un poquito en la cuestión de las funciones legislativas y los límites que se pueden llegar a dar. La Constitución de alguna otra manera les da mucho, les aporta mucho a todas estas áreas para su desenvolvimiento, ¿no? Y pues bueno, más que todo, pues también como tienen el origen popular, que son como representantes de cada uno de los pueblos, por eso también eh, se les otorga, no sé, el autor les da un poquito más de atención. Más adelante también ahí nos habla de dos, em, dos facultades que se pueden llegar a dar, y uno de ellos son los reglamentos, bueno, y sirven para encauzar las facultades discrecionales y necesariamente han de estar apoyadas por su jerarquía inferior en normas legales y fijan los lineamientos para después desarrollarlos por ellos en vista de necesidades prácticas. Todos los reglamentos, pues bueno, son como no, las normativas que se tienen que dar, ya sea a niveles municipales, para poder estar manteniendo pues el bien común, ¿no? También otro de los mm, funciones que tiene el Ejecutivo son todos los actos administrativos, todas las cuestiones administrativas que se tienen que dar, pues bueno, a niveles es el encargado es el Ejecutivo de poder solucionar cualquier situación. Por eso nosotros vamos a tener que a veces pagar ahí los impuestos,
tenemos que hacer todos los trámites de nuestros coches, de nuestros bienes inmuebles, cuestiones administrativas ante dependencias del Poder Ejecutivo, porque ellos son los que encargados de la administración pues del Estado, de los bienes del Estado. Es una de las funciones en sí del Estado. Bueno, ya ahí se nos termina el tiempo. Ahí ya nada más les dejo, y también hay otras ahí de tarea que ustedes puedan analizar, los contenidos fundamentales de la función administrativa, los actos de gobierno, algunos autores ahí que también van a poder llegar ahí a ver alguna pregunta. Y bueno, ahí hay el jefe de Estado, quién puede ser también el jefe de Estado. Eh, Funciones administrativas, la ejecución, ¿qué puede hacer la ejecución? Es la fase del proceso que tiene respectivamente llevar a efecto lo resuelto en una situación judicial, en la sentencia que ha dictado después de tener los elementos necesarios para formularla. Eso es lo que todos deseamos ya como abogados. Cuando tenemos ya la sentencia, queremos la ejecución. Eso también va a ser una pregunta que pueda venir ahí para ustedes y que la valoren. Bueno, damos por terminada esta sesión. Ya nada más tendremos la siguiente. Cualquier duda que tengan, cualquier comentario que tengan, ya sea a favor o negativo, también lo recibo. No, digo algo que sea constructivo para mis próximas clases, pues también lo aceptamos en ese sentido. Y bueno, ahí nada más le damos clic, ya saben, en el nombre de su servidor, José Alberto García Garza, y aparecerá aquí abajito enviar mensaje, y pues con mucho gusto estaremos respondiéndolo lo más antes posible. Damos por concluida la sesión, no sin antes agradecerle a los compañeros que estuvieron todavía la hora con su servidor. Kevin, Brian, Marisela, muy agradecido. Y bueno, quedamos a ustedes. Que tengan muy bonito inicio de semana. Hasta luego. Gracias, Brian. Hasta luego. Gracias, Kevin. Gracias, Marisela. Hasta luego.